manda que esté dentro nuestro. ¿Para qué? Para que tengamos mucha agua, para que el Señor nos siga moldeando. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria, dice Alejandra Flores. Y qué lindo que es esperar en Dios, ¿no es cierto? Qué lindo que es esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Debemos esperar. Mira, hay contestaciones que todavía no han sido, hay pedidos que no han sido contestados, hay enfermedades que todavía no han sido sanadas, hay cadenas que todavía no se pudieron romper, hay aflicciones que todavía están dando vuelta alrededor nuestro. Pero ¿saber lo que tenemos que hacer? Esperar, confiar que lo mejor está por venir. Esperar, siempre ser paciente. Dios quiere que seamos pacientes. Y acá, hoy estaba leyendo Santiago. En Santiago 5, del 7 al 20, nos habla algo de ser paciente, de tener paciencia. De hecho, Santiago le pide, casi al terminar lo que él estaba escribiendo, ¿no es cierto? Le pide al pueblo que él estaba ministrando a que sea paciente, que tenga paciencia. En especial le pide que el pueblo tenga paciencia. Y acá vamos a leer algo que es para nosotros también, para que nosotros aprendamos a ser pacientes, a no ser arrebatados, a no querer ya las cosas ya, porque cuando nuestras oraciones no son contestadas y nosotros nos seguimos apurando a que esas contestaciones, esas peticiones se cumplan, saben que al no cumplirse se puede turbar nuestro corazón. A veces se turba porque decimos, Dios no me escucha, y dejamos de alabarlo, y ese es un error. Acordate, Jesús y el Espíritu Santo es un tesoro que es muy valioso. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor no sirve para nada. Lo único que sirve es ese tesoro. Así que lo demás lo tenemos que vender, lo tenemos que sacar de adelante nuestro. ¿Para qué? Para que ese tesoro esté intacto en nuestro interior. Y Santiago 5:7 dice el título: sed pacientes y orad. Escuchad, Santiago 5, del 7 al 20. Sed pacientes y orad. Y dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aleluya. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Qué tremendo, ¿no? Cómo él pone acá Santiago, y qué sabiduría de Dios, y que para enseñarnos a nosotros también. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Nosotros sabemos que Cristo viene a buscar a su iglesia, a buscarse a sí mismo, y que si nosotros no somos pacientes y nos corremos del redil, podemos perder esa venida y podemos perder el fruto que nos espera de una siembra muy larga. Acordate, nosotros estamos sembrando y sembramos y sembramos. Pronto vamos a cegar, pero vamos a cegar lo que nosotros sembremos. Si sembramos para la carne, dice la Biblia, que vamos a cegar para la carne. Ahora, si cegamos para el Espíritu, vamos a cegar para el Espíritu. Amén. Si siembro para la carne, voy a cosechar lo de la carne. Si siembro lo del Espíritu, voy a cosechar
lo del Espíritu. Por eso dice, sed pacientes y orad. Si no somos pacientes y no oramos, es imposible esperar la venida de Cristo. Nosotros no podemos escatimar que Jesús no va a venir nunca. Nunca podemos decir, no, Cristo no viene porque mi abuelo... Hay gente que dice, de la época de mi abuela decía que Cristo venía, de la época de mi bisabuelo ya decía, Cristo viene. Cristo viene a buscarse a sí mismo. Y Cristo cuando venga va a llevar a los que estén preparados, viene a buscar a los suyos. ¿Y sabes qué? No va a ser cosa que los suyos nuevamente le den la espalda y se pierdan la ida. Acordate que dice que en la primera venida hay una palabra que dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y esos que lo rechazaron, ¿qué sucedió? Perdieron la oportunidad. Algunos la perdieron, otros se arrepintieron y se vinieron a sus pies y entendieron. Pero hay muchos que no entendieron y todavía están esperando la primera venida porque lo rechazaron en la primera venida. Nosotros estamos esperándolo porque Jesús, Cristo, viene. Aleluya. El 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dios está hablando. Dios está hablando a mi vida. Dios está hablando a tu vida, iglesia. Tened también vosotros paciencia. ¿Paciencia de qué, pastor? No sé lo que estás probando. ¿Cómo está siendo probado? ¿Cómo está siendo probada? No sé lo que está aconteciendo en tu vida. Pero tené paciencia. No digas que el Señor se olvidó de ti. No digas que el Señor no está escuchando. No digas que a veces orás y orás en vano porque el Señor no hace nada. No, el Señor está trabajando. El Señor está haciendo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar afirmados en la roca. Y nuestros corazones no tienen que titubear. Nuestros corazones no tienen que turbarse. Nuestros corazones no pueden descreer. Tienen que estar afirmados y esperando que viene la victoria cuando Cristo venga. Aleluya. Porque la venida del Señor se acerca. El 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Aleluya. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El Señor está hablando. Hermanos, no os juzguéis unos a los otros. No nos quejéis unos contra otros. Hay peleas, hay contiendas. Hay envidia en el pueblo de Dios. Que uno predicó mejor, que el otro predicó peor, que el otro tiene una unción, que el otro... Somos todos hijos de Dios y todos vamos a recibir a Cristo cuando Él venga y todos nos vamos a ir al mismo lugar. ¿Qué? Si hay diferencias aquí, usted se piensa que Dios nos va a llevar para que siga viendo la diferencia allá. Allá arriba no puede haber diferencias. Allá arriba van a estar los que se aman de verdad el uno con el otro, pero no podemos tener disensiones. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Quiere decir que si nos quejamos, si nos peleamos, podemos ser condenados y perdemos la salvación. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está mirando cómo Roberto se mueve. El juez está mirando cómo te moves vos. El juez está mirando cuando vos desairás a tu hermana, cuando yo desairo a mi hermano, cuando vos murmuraste en contra de tu hermano, de tu hermana. El Señor está en la puerta y está escuchando y está viendo tus actitudes y mis actitudes. Entonces no puede dejar pasar por alto eso el Señor.
Porque dice la Biblia que el Señor le va a pagar a cada uno según sus obras. Y nosotros vamos a recibir según las obras que tengamos. El reino de Dios no se gana por obras, se gana por fe. Para que no diga no, porque... Pero si Dios le va a pagar a cada uno según sus obras, quiere decir que si yo tengo fe, quiere decir que el amor de Dios está en mí. Y si el amor de Dios está en mí, lo único que puedo y sé dar es amor. Ahora, si no tengo amor, Dios no está en mí. Aleluya. El 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, sí que tuvieron aflicción, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Fueron vapuleados, le cortaron las cabezas, fueron crucificados, fueron maltratados, fueron muertos, hablando de la gloria de Dios. Y a veces nosotros, que estamos ahora en el tiempo de la gracia, a donde ellos querían vivir, porque ellos conocían, porque la Biblia hablaba de este tiempo, del tiempo que vos hoy estás viviendo y el tiempo que yo hoy estoy viviendo, el tiempo de la gracia de nuestro Padre, el tiempo hermoso, el tiempo bueno. Antes era más difícil. Ahora el enemigo viene con tropiezos y nos quejamos por el tropiezo, pero antes te encarcelaban y te cortaban la cabeza. Antes te encarcelaban y te azotaban y te pegaban, te hacían de todo y no podías predicar el Evangelio, y ellos siguieron adelante a pesar de todo lo que ellos pasaban. Y nosotros a veces pasamos una aflicción y ya estamos, ay, qué aflicción, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no si ellos no pasaron? El 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aleluya. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos leímos Job, lo que él pasó, todo lo que pasó, el tormento que pasó, lo que perdió a sus hijos. Su mujer le decía: mirá, estás ahí, ¿por qué no te morís? ¿Por qué no agarrás, maldecís a tu Dios y te morís de una vez? Y Job, a pesar de que todos sus hijos y hijas murieron, sus criados murieron, sus ganados fueron arrebatados, sus casas fueron incendiadas, y no solo eso, sino que le agarró una lepra, le agarró una picazón a todo el cuerpo, algo tremendo, que estaba constantemente en cenizas, porque con un tiesto, dice, con un cuero se rascaba. Le dijo: insensata, ¿cómo voy a negar al dador de la vida, aquel que me dio la vida? A pesar de todo lo que él había pasado. Por eso acá dice: habéis oído de la paciencia de Job. Claro que Job tuvo paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué pasó con Job?
el Señor le devolvió todo lo que el diablo le robó. Y fue mucho más rico de lo que era. Y sus hijos y sus hijas fueron hermosos. Ay, pastor, pero también le llevó a los otros hijos. El Señor no hace nada. El Señor no se equivoca. Si el Señor le permitió que sus hijos se los llevaran, era porque se iban a perder más adelante, porque ya estaban perdidos, pero el Señor le dio la oportunidad. Iglesia, hay cosas que no las entendemos, pero hay cosas que el Señor nos hace pasar para que nosotros aprendamos que siempre el fin del Señor es agradable. Siempre el fin del Señor es lo mejor. Lo que pasa es que en el medio del proceso empezamos a patalear y empezamos a llorar. Y ¿sabes qué? Con el pataleo y con el lloro le impedimos que el Señor siga trabajando. Porque en ese pataleo y en ese lloro el enemigo toma el control de nuestras mentes y corazones y hace su cometido, gana y nos aparta del Señor. Y después venimos, pero cuando venimos y volvemos, venimos todos rotos, porque el enemigo, una vez que te sacó, no es para felicitarte ni para mimarte, es para golpearte más aún de lo que estaba siendo golpeado en la prueba, en la aflicción. Entonces dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Qué quiere decir esta palabra? No juréis. Que no prometas algo que no vas a poder cumplir. Que no te metas en camisa de 11 varas y que digas, que tomes el Evangelio y tomes al Señor ligeramente y que digas, sí, yo voy a alabar a Cristo, yo voy a hacer esto, y después no lo puedas hacer. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tu sí, sí, tu no, no. Si decís que sí, va a ser sí, y que decís que no, va a ser no. Pero no prometas, porque a veces yo prometo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Porque el Señor dice en su palabra que el que promete y no cumple, dice que más vale no hubiese prometido nada que no haber prometido y no cumplido. Porque lo que vos le prometas al Señor que lo vas a hacer y lo que yo le prometa, dice la Biblia que el Señor lo va a demandar siempre, hasta el fin de nuestros días. Siempre lo va a demandar. ¿Qué le prometiste al Señor? ¿Qué le dijiste en ese momento de angustia? ¿Qué le dijiste en ese momento de aflicción? En esa oración que le dijiste, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que voy a hacer lo otro, yo te prometo esto, yo te prometo lo otro. ¿Qué hiciste? ¿Qué le prometiste? Y no lo pudiste cumplir. Tenés que cumplirlo porque el Señor te lo va a demandar siempre. El Señor no se olvida de tu promesa hacia Él. El Señor no se olvida de mi promesa hacia Él. Aleluya. El 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay aflicción? ¿Hay problemas? Haga oración. Ore. Clame, que el Señor va a responder. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hoy me estaba preparando para empezar el culto y llamó una persona y la pastora estaba atendiendo porque yo la tuve que atender la pastora y yo me estaba preparando
ella ya se había preparado, se había bañado, ya estaba preparada, ya estaba lista, y ella estaba ministrando a esta persona. Y esta persona le contaba toda la aflicción y los problemas, la aflicción y los problemas. Y la pastora le decía, hermana, ponga alabanza en su hogar. No tiene una radio, ponga una alabanza, ponga alabanza. El Señor se pasea en el medio de la alabanza. Ore, clame a Dios. Y acá dice clarito, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante, alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hay personas que están en aflicción, están en problemas y no quieren llamar al pastor. No quieren llamar al siervo del Señor. No quieren llamar a los ancianos de la iglesia para que oren, para que unjan con aceite. Quieren seguir atados, quieren seguir atadas. Y después vos le decís, ¿por qué no me llamas? No, yo no quiero molestar. Pero si el pastor está para eso, si el anciano está para eso, si el siervo dice, está para servir, no para ser servido. Entonces acá nos enseña cómo nos tenemos que mover. Estas son enseñanzas que dejó Santiago para todos nosotros, para que el enemigo no tenga arte ni parte y le podamos ir cerrando el corralito. Porque a veces se lo cerramos a media el corral. Y no entra por acá, pero entra por acá. Y a veces le cierro acá y le cierro acá, pero entra por acá. Entonces, todo esto es para cerrar todo, para que el enemigo no tenga arte ni parte en las familias. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al anciano de la iglesia. ¿Está alguno en aflicción, en problema? Llama al pastor. Decide, pastor, tengo este problema, estoy pasando por este problema, por esta aflicción. Ore por mí, puede venir a mi casa, puede clamar, venga, vamos a reprender. Y el pastor va a ir y va a orar y va a clamar. ¿Y sabes qué? Lo malo, eso se va a ir, porque dice claritamente acá. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Tenés problema con alguno? ¿Te ofendieron? Confesá, mirá, yo tengo este problema, vos me miraste mal así, y sí, vos me pateaste sin querer. Bueno, mirá, yo te pido perdón, vamos a orar para que salga esta aflicción que tenemos en el corazón. Eso es cerrarle la puerta al enemigo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 30 años y 6 meses. Mira lo que hace la oración. Mira lo que hace la fe, mira lo que hace la comunión, mira lo que hace cuando le cerramos el corralito al enemigo. Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Por qué? Porque Elías no era un robot. Elías no era un marciano. Elías era de carne y hueso, como nosotros. Tenía un corazón como nosotros, le corría sangre por la vena como la nuestra. Era un ser humano. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese. O sea, oró fervientemente por algo. Y el Señor le contestó, y no llovió sobre la tierra por 30 años y 6 meses. Mirá si el Señor no te contesta.
El Señor te contesta, iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros no conseguimos lo que necesitamos porque oramos un poquito y ya está, el Señor ya sabe, el Señor conoce. Cuando me dicen el Señor ya conoce, ya me ponen mal a mí. Porque acá dice que Elías podía haber dicho, el Señor conoce que yo no quiero, necesitamos acá en la tierra que no llueva. No, dice que oró fervientemente. Fervientemente, iglesia. No digamos, porque a veces decimos, no, porque el Señor ya conoce, ya sabe, el Señor conoce, pastor. No. Tenemos que ser fervientes en clamar, en pedir, en fe, en solicitarle al Señor que lo haga, porque lo necesitamos. El 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró para que no lloviese, y por 30 años y 6 meses no llovió. Aleluya. Y después oró para que llueva, y el Señor hizo que llueva para que la tierra dé fruto. Mirá, si el Señor no te contesta, iglesia. El Señor tiene misericordia, el Señor es un Dios de poder y de amor y te contesta. Pero cuando le clamás ferventemente, cuando estás en sus ordenanzas, cuando no juzgás al otro, cuando no te peleas con el otro, cuando le cerrás la puerta al diablo, que el Señor lo reprenda, Él contesta porque sabe que vos le estás obedeciendo y que necesitas su ayuda. Elías lo obedecía al Señor, era un siervo del Señor. Hoy nuestro Alan, nuestro hermano, contaba que él vino oprimido y vino mal. Y el Señor lo levantó de todo ese mal y ahora tiene trabajo y todo. Pero, ¿qué dijo? Que tuvo fe y fue obediente. Aleluya. Tuvo fe y fue obediente. Muchos dicen, yo tengo fe, pero o la obediencia está por el otro lado. Y no es así. Si no tenés fe, si tenés fe, sos obediente. Pero si no sos obediente, no tenés fe. Porque la obediencia, la fe, viene porque vos creés que el Señor te está mirando y que el Señor te va a sustentar. Y que si vos te equivocás, si yo me equivoco, lo voy a fallar, entonces Él no me va a dar lo que yo estoy necesitando. Me preocupo, oro ferventemente para que suceda lo que yo quiero que suceda y para que suceda lo que yo necesito, porque el Señor sabe de lo que yo tenga necesidad, pero Él quiere que lo clame, Él quiere que yo ore fervientemente. A ver, el Señor ya sabe, el Señor ya conoce lo que yo necesito. ¿Por qué está el arco iris? El arco iris lo hizo el Señor como señal para que nunca más haya un diluvio como el que hubo cuando Noé hizo el arca. Entonces, Él necesita esa señal para acordarse, para recordar. Entonces necesita tu señal de oración fervientemente, de preocupación, de anhelo por lo que estás necesitando, por lo que estás pidiendo. Entonces ahí el Señor va a escuchar. Lo mismo que para la lluvia cuando sale. No llueve más cuando sale el arco iris. Es la señal. Aleluya. El 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Aleluya. ¿Para qué estamos? Para salvar del error a aquel que se quedó. Porque ¿sabes qué? Porque yo estaba en error. Yo vivía en el error. Pero una persona hizo una campaña
predicaron, alabaron. Y gracias a esas personas que el Señor tocó, yo hoy alabo y bendigo a Cristo. Entonces yo tengo que seguir haciendo lo mismo. Entonces multitudes de pecados van a ser perdonados para mi vida también, porque claro que hay multitudes de pecados que tienen que seguir siendo perdonados en mi vida. Entonces, hermanos, hagamos volver a aquel que se apartó, que se fue. Hablémonos de Cristo, hablemosle de Cristo, hablémonos de la gloria de Dios, que Dios lo que hizo en nuestras vidas. Demostrémosle con hechos todo lo que el Señor hizo y demostrémosle el cambio para que multitudes de pecados sean perdonados. ¿Y para qué? Para que una persona más sea salva. Por eso siempre decimos, debemos aprovechar estos cultos. Solo ahí desde tu casa, de tu sillón, de tu silla, o parado o parada, debes compartir el enlace. Y cuando más lo compartas, más se van a ir conectando. ¿Para qué? Para que haya pecadores del otro lado que vengan y se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Y que se salven muchos más, como nosotros estamos siendo salvos, porque uno oró por nosotros y uno salió a buscarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, es una hermosa palabra. Acordate, Santiago 5, del 7 al 20. Dios habló claro a nuestras vidas. No te despreocupes, no escatimes que Jesús no va a venir. Jesús viene, Cristo viene. Debemos estar preparados. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Viene. Entonces siempre estate preparado para que cuando Él venga vos estés lleno del aceite que tenés que tener y escuches su venida. Porque ¿sabes qué? No todos lo van a escuchar. Cuando Cristo venga, Él va a venir en una nube y no va a descender, no va a bajar. ¿Y sabes quién lo va a escuchar? No va a escuchar solamente los escogidos, los que estén llenos de su espíritu y el aceite. No lo van a escuchar todos. Y Él se va a llevar a aquel que esté aprobado. El que esté aprobado. Entonces, para tener ese oído fino, tenemos que estar viviendo con el Espíritu, para que el Espíritu te despierte cuando Cristo venga. Para que siempre estés preparado, para que siempre estemos preparados para poder partir con Él. Yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por esta palabra maravillosa que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tú la curas, Señor, con una burbuja espiritual en cada corazón, para que el enemigo no se la arrebate a nadie, Señor. Y que esta semilla que tú pusiste en nuestros corazones pueda germinar, Señor, con tu lluvia temprana y tardía, Señor. Esperando siempre en ti, pacientemente. Teniendo paciencia, confiados que tú tienes cuidado de nosotros, confiados que tú vas adelante nuestro, confiados que tú nos proteges, confiados que a veces vamos a pasar por una aflicción grande, pero tú estás con nosotros. Tu palabra dice que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar, porque dice que tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Padre, glorifícate, sigue tocando los corazones, sigue tocando nuestros corazones. Necesitamos mucho más de ti. Queremos ser llenos de tu presencia, Señor. Anhelamos que tu presencia esté siempre con nosotros y con cada hermano y cada hermana, Señor.
Bendice a tu iglesia, Señor, guarda. Levanta al caído, Señor. Dale fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Y dale fe a aquel que le cuesta creer que tú ya tienes preparado lo mejor de aquí en adelante, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Y gracias por este culto maravilloso, Señor. Podemos sentir tu presencia. Y sé que en cada hogar tú traspasaste, Señor, la pantalla y estás en cada hogar, Señor, y vas a seguir estando. Cada vez que pongan el video, tú vas a hacer milagros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que tenemos que tener fe y ser obediente, ¿no? Qué lindo que es ser obediente a Cristo, para que pueda fluir todo lo que necesitemos en nuestras vidas, todo lo que Dios hace por nosotros. Solo nos pide la obediencia y la fe. Así que de ahora en más pongamos en práctica eso, para que el Señor pueda fluir en nuestro hogar, en la necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida. Y Él la va a cumplir. Él la cumple. Él no es mentiroso. Así que tengamos fe y obedezcamos la palabra de Dios y Él va a hacer algo en nuestra vida. Él nos va a transformar. Él quiere ese transformamiento para arrebatar nuestras vidas y llevarnos con Él. Él vino a eso, a hacernos transformados en nuestra vida. Que no sigamos igual como estábamos, sino que seamos transformados por su Espíritu Santo. Así que los saludo con la paz del Señor, a cada uno que estuvieron ahí. Muchas bendiciones. Y bueno, seguimos comunicándonos nuevamente el miércoles. Y bueno, Dios los bendiga.